pasado hablé acerca de Babilonia, del cautiverio de los judíos, de los israelitas en general. Y antes de eso había hablado del rey Josías, ¿ya? Y ahora quiero seguir hablando también de Babilonia, ¿ya? Eh, pero quiero que recordemos estas dos predicaciones porque en conocer lo que pasó con Josías, el buen rey Josías, y lo que pasó en Lamentaciones, que era la descripción de las calamidades que pasó Israel, el pueblo judío, hay un mar de diferencias, ¿cierto? Es completamente lo opuesto, porque Dios se agradó de Josías, pero Dios mandó al pueblo a juicio, ¿cierto? Y la prédica de hoy día también tiene que ver con eso, ¿ya? Lo que pasa es que, voy a hacer mi permiso. Eh, Algo pasó en la historia entre esto y lo otro. Y, y bueno, yo creo que al libro lo va a tocar, como él viene hablando está comenzando con los reyes, el primer rey. Después pasa algo, los reyes se corrompen. Y lo dijo también el Aliro, creo que en el capítulo 9 o 10, que, ustedes quieren rey, miren, los reyes los van a tratar así. Y estaba predicho, estaba profetizado y es así. Eh, se empiezan a corromper. El pueblo, los reyes, los sacerdotes, falsos profetas, se van corrompiendo y eso decepciona a Dios por completo. Y lo que vamos a leer ahora está en Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Ya? En Reina Valera lo vamos a leer ahí. Me ayuda el Aliro. Porque tiene que ver con esto. Cómo pasamos de un extremo al otro. Mientras tanto, les puedo contar que no sé si saben que habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El pastor también predicó hace poco de consejos, ¿cierto? De la sabiduría, de a quien le pido consejos. Y en una de esas instancias, uno de los reyes tomó malas decisiones, tomó los consejos de sus amigos en lugar del consejo de los sabios y el reino se dividió en dos. ¿Ya? Entonces vamos a leer el versículo 15 y el 16. Si usted tiene Biblia de papel, va a notar que esto es los últimos versículos. Probablemente sea la última hoja del libro de Crónicas. Entonces, después ya viene otra historia. ¿Qué pasa acá? Dice lo siguiente: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él, ojo, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ahí está el templo de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, ya los maltrataban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. Vamos a orar un breve relato a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a su presencia, agradezco la oración de Aliro, Señor, para que usted pueda abrirnos su escritura y presentarnos nosotros delante de ella. Ayúdenos para poder comprender esto que se va a exponer, Señor, que la gloria sea para usted, Señor, y que el beneficio sea para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Como decía, aquí se conectan las dos historias porque, como les dije, los reyes se van corrompiendo. Y teníamos buenos reyes, como el rey Josías, y al dividirse el pueblo en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, generalmente el reino del norte fue siempre malo, no hubo ningún rey bueno. Pero en el reino de Judá sí habían reyes buenos. Me acuerdo del rey Ezequías, que fue un buen rey, el rey Usías, que fue también un gobierno o una monarquía exitosa, por decirlo, de alguna manera. Tuvieron buenos reyes. Josafat, me acuerdo que de repente igual se portó más o menos, pero fue un buen rey. El mismo Josías fue buen rey. Pero así como hubieron reyes buenos, también hubieron reyes malos. Y hicieron lo que no estaba en el corazón de Dios, lo bueno delante de los ojos de Dios. Ya,
Se supone que el reino del norte era el reino bueno. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? La verdad es que no eran el reino bueno, porque no existe reino bueno, no existe gobierno bueno, si no viene de parte de Dios. ¿Ya? Ellos decepcionaron a Dios. Y al decir que a lo mejor se supone que deberían ser los buenos, capaz eso también puede pasar a nosotros. Se supone que nosotros deberíamos ser los buenos. Sobre nosotros están las exigencias del cristianismo, de todo eso que hemos ido aprendiendo. Pero se supone nomás porque muchas veces no lo logramos, como los reyes que debían haberlo hecho bien, ¿cierto? Vamos a comenzar un poco a comprender cuándo pasó todo esto. El peor de los reyes fue Manasés, ¿ya? Ese fue el peor de todos los reinos, de todos los reyes de Judá. Y ese rey fue malo, hizo idolatría, en su reinado hubieron sacrificios humanos, en su reinado se mataban profetas, incluso se dice que el profeta Isaías fue muerto por él, fue mandado a cerrar, o sea, con serrucho lo cortaron. A ese nivel de maldad y de crueldad. Pero él no fue el único rey malo, porque después de Manasés siguieron habiendo reyes malos, siguieron habiendo reyes idólatras, reyes que querían estar bien con Dios, pero también echaban un ojito a los paganos. Consultaban a los paganos, consultaban a Baales, hacían altares que no eran de Dios. Desecharon a Dios. Había idolatría. El pecado recurrente del pueblo de Israel en general fue la idolatría. Eso fue lo que ocasionó la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es explosiva. No sé si ha escuchado hablar o ha leído en la escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Porque prolonga. Dios mandó un profeta en el tiempo de Manasés o un poco antes, vieron con sus propios ojos y fueron testigos qué pasó con el reino del norte. Había un imperio que era el imperio asirio. Pues, esto es pura historia, vamos a contar pura historia, ¿ya? Esta predicación es pura historia. De repente la historia aburre, pero veamos que aquí hay mucha riqueza, mucho enriquecimiento, porque había este reino que fue corrompido, fueron llevados al cautiverio por el imperio más grande visto hasta ese momento, que era el imperio asirio, por idólatras, por dejar a Dios de lado, se lo llevó. Y el reino del sur vio eso con sus propios ojos y no pasó nada. ¿Cómo no se arrepintieron? Ya eso ya es un aviso. Ya eso es prácticamente mandar a un profeta y decirte, ¿vieron lo que le pasó a los de al lado? Ya, nosotros arrepintámonos, como decía el Brian, arrepintámonos. ¿Vieron lo que pasó allá? Ya, eso ya es como una profecía. Después mandaron a Isaías. Manasés lo mandó a cortar por la mitad. Después vinieron más reyes y más profetas. Y todos decían lo mismo. Decían, no, viene juicio sobre Israel si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, si seguimos andando en la idolatría, si seguimos andando en los Baales, en las dioses de acera, en los lugares altos, en la madera, porque hacían ídolos de madera. Ya todo eso pasaba. Pero siempre, a excepción del rey Josías, y ahí uno ve, en realidad pasaron 100 años aproximadamente desde que pasó eso con el reino del norte hasta que llegó Babilonia, la gran Babilonia, a llevarse a la gente del pueblo. ¿Se acuerdan de la predicación de Lamentaciones o han leído el libro de Lamentaciones? Ahí uno puede ver las calamidades que pasó a este pueblo por no arrepentirse. Y Dios les venía advirtiendo, ¿qué dice la palabra ahí? Envía constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Y qué hacían ellos? Escarnio de los mensajeros. Los mataban. Si no les gustaba la profecía, los mataban. Hacían escarnio. Yo puedo darle unos datos.
desde el 640 a.C. hasta el 609, alrededor de 31 años, gobernó Josías. Y Dios, si recuerdan cuando se predicó eso, dijo que le dará paz al periodo de Josías. Y así fue. Se hicieron reformas, se abrió la palabra, se abrió el libro, saltó el polvo para todos lados, se limpió la escritura ahí y se leyó. Y todos se arrepintieron. Hicieron Pascua, hicieron las cosas bien, Dios estaba alegre, pero terminó el tiempo de Josías y a pesar de todo siguieron haciendo las cosas mal. Los siguientes reyes siguieron haciendo las cosas mal. Y Dios, que es grande en misericordia y prolonga su misericordia y prolonga su ira, les decía, viene el juicio, viene el juicio. A Manasés, viene el juicio. Al hijo de Manasés, viene el juicio. Al nieto de Manasés, viene el juicio. Y así, hasta llegar a Josías, después los hijos de Josías, viene el juicio de Dios. ¿Cuándo se van a convertir al Señor? Les decía. Josías, cuando comenzó a gobernar Josías, no sé si han escuchado del profeta Jeremías, era un niño. El profeta Jeremías era un niño. Y alcanzó a tener un poco de actividad con Josías. Aunque en realidad hay textos que dicen ahí que cuando ellos descubrieron esto de la palabra de Dios, encontraron el libro que estaba perdido, lo desempolvaron, lo leyeron, ellos fueron a consultar a otra profetisa. Era un poco de nepotismo en esto, porque era parte de los oficiales, una esposa de un oficial era profetisa. Fueron allá. Y Jeremías lo pasaron por alto. Aunque esta mujer igual les dijo, viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Y Josías rasgó sus vestiduras, no sé si lo recuerdan, y se volvieron a Dios. Después de Josías vino su hijo Joacás. Y Joacás duró 3 meses en el reinado, porque vino a Egipto, se lo llevó cautivo y en su puesto nombraron los egipcios, arbitrariamente, nombraron a su hermano Eliakim. Y le cambiaron el nombre y le pusieron Joacim. ¿Ya? Y Joacim gobernó 11 años. Y adivinen cómo lo hizo. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Eso es lo malo. Y en el tiempo de Joacim, ya Jeremías estaba completamente activo. Ya habíamos visto Isaías, ahora vemos Jeremías completamente activo. Este rey mata profetas, se ve igual en el libro de Jeremías, cómo él actúa, cómo mata profetas. Y había otros profetas falsos y a ellos como que los trataba bien. ¿Ya? Eso pasaba con los falsos profetas. Los falsos profetas eran bien tratados. Yo el día jueves con Javier, tan bueno los estudios, chiquillos, muy bueno. Javier dijo una cosa que me impactó, nunca lo había escuchado. Dijo que los profetas se entienden en oráculos. Hay que entender los profetas en oráculos. Yo quedé plop. ¿Qué significa entender los profetas en oráculos? Es tratar de leer sin considerar los números grandes ni los chiquititos de la Biblia, sino que escuchar qué dice el Señor. Viene el profeta y dice, así ha dicho el Señor. Y comienza a explayarse, ¿cierto? A contar lo que está pasando y tenía que considerar 4 aspectos. Si esos 4 aspectos están, se cumple el oráculo. ¿Cierto? Algo así, ¿cierto? Y hay elementos muy importantes. El primer elemento importante es que les decía la realidad de lo que estaban haciendo. Oye, se están portando mal. Hoy están haciendo las cosas, no están haciendo las cosas bien. Luego viene el juicio, ¿cierto? Viene, si ustedes siguen haciendo esto mal, les va a traer una consecuencia. Pero también viene la otra parte, el llamado al arrepentimiento. Hagan esto. Por tanto, como están pasando esto, hagan esto. Esta es la acción. Obedezcan. Y luego de eso venía, creo que ahí se me olvidó el último punto, bendición, no me acuerdo. La restauración.
Si obedecían, venía la restauración. Y muchas veces pasa que, bueno, los buenos profetas, los que la mayoría fueron escarnecidos, fueron maltratados, decían todo este oráculo completo, desde el comienzo hasta el final. Juicio, ¿cierto? Llamado al arrepentimiento, consecuencias y restauración. Pero no les gustaba eso a los reyes. Y yo creo que a nosotros tampoco nos gusta. Y venían los falsos profetas. Había uno que se llamaba Hananías, competencia de Jeremías en su tiempo. Y Jeremías, los dos frente al rey, Jeremías dice que viene el juicio, y este hombre dice, no, tranquilo, en 2 años Dios destruirá a Nabucodonosor y todos los utensilios volverán al templo. Claro que suena bacán. Estando en una nación donde están siendo oprimidos. Nuestra nación está en paz, pero pensemos en las naciones o dimensionemos, creamos que nuestra nación no está en paz. ¿Cómo sería que viniera una persona y dijera, tranquilo, Dios los va a librar de la mano de su opresor? Y en 2 años más, todo lo que les robaron les va a ser retribuido. Suena muy genial. Y obviamente a él lo trataron bien. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros también somos así. Yo soy muy como corazón de abuelita, como que le dicen. Como que me gusta decir las cosas buenas y las cosas malas, pucha, ¿cómo te las digo? Cuesta demasiado. Y está mal, pues está mal hacer así. Porque uno tiene que decirle los 4 elementos. Y cuando uno va a predicar, los que van a evangelizar, también es lo mismo. Cuesta decir de repente, oye, viene juicio. Oye, te estáis perdiendo, hay una condenación, eres un pecador. Cuesta decirlo a la gente. Pero es importante considerarlo. Porque ¿cómo vamos a ver que la bondad de Dios y la salvación de Jesucristo en la cruz es buena si no vemos también lo malo? En lo malo lo hace ser maravilloso. Hace que lo malo hace que lo bueno sea maravilloso. Es que no me supe explicar. Cuando Pablo dice en Romanos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, para que podamos ver completamente el panorama, hay que ver la parte mala. Y cuesta ver la parte mala, ¿cierto? Es mucho mejor decir, no, tranquilo, Dios los va a librar, Dios les va a ayudar. Pero no está bien solamente hablar de esa parte, ¿cierto? Hay que ver la gracia completa. Porque muchas veces vamos y decimos, no, como el combo del Evangelio, así como sé salvo tú y serás salvo toda tu familia. Es como un precio cider. Entonces, nos pasa así como, no, solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Pero en verdad es mucho más que eso. Como decíamos con los jóvenes, es un plan de salvación. Hay que dar los elementos a conocer para comprender cuál es la belleza. Continuamos con esta predicación, porque ya habíamos hablado de Manasés, mató a un profeta, después vinieron sus hijos, vinieron los hijos de Josías, hicieron lo malo, vino Egipto, se llevó a un rey, dejó a otro, y ese hizo lo malo, mató profetas, quería matar a Jeremías, también otro profeta que decía lo bueno, a los profetas que eran malos profetas, falsos profetas, los trataba bien. Y aquí ya Dios libera su ira. Ya lo vuelvo a repetir. Es tardo para la ira. No es que Él haya explotado así como ya me tienen aburrido. Tardo para la ira. ¿Qué dice ahí? Constantemente. Le enviaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros. No fue una vez. Fueron advertencias continuas todo el tiempo. Todo el tiempo. Vuélvanse a Dios. Y ellos no hacían caso. Aquí ya vino Nabucodonosor. Si habíamos hablado de Asiria, Babilonia vino a ser el imperio más grande hasta ese momento. Después de 100 años no se había visto un imperio tan grande. Babilonia era increíblemente enorme, monumental. Gigantes, tenían poder sobre casi todo el mundo conocido hasta ese momento. Y ellos sí vinieron
un tal Nabucodonosor, emperador, rey de ellos, y vino y se llevó, saqueó los templos, saqueó el oro, se llevó los utensilios, llevó cautivo a la gente y mataba a otras también. Llevó cautivo oficiales, príncipes a su reino, les cambió las costumbres, les cambiaba los nombres, les cambiaba la alimentación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Daniel? Otro profeta. Y podemos ver, una de mis intenciones de ver esto fue cuando iba leyendo la Biblia y me iba dando cuenta que mucho tenía que ver con en el entorno del cautiverio babilónico. Muchos profetas. Yo no sé si sabe cuáles son los cinco profetas mayores. ¿Has escuchado hablar de eso? En la Biblia hay 5 libros que le llaman los 5 profetas mayores. Que es Isaías, Jeremías, las Lamentaciones que las vimos la otra vez, Ezequiel y Daniel. Esos son los 5 profetas. Y adivinen qué, los 5 tienen que ver con el cautiverio. Isaías lo predicó antes, cuando Asiria gobernaba, saqueó el reino del norte. Después vemos a Jeremías aquí actuando. Era niño cuando estaba Josías, era niño cuando le hablaba a los demás, no fue considerado. Estaba Joacim, tampoco lo consideraba, lo quería matar. Después Jeremías quedó ahí en la tierra, en los despoblados, los que no tenían nada, en el remanente que se le dice, en el remanente quedó ahí. Y después ya viene Nabucodonosor, a Joaquín lo sacan, me parece que se lo llevan cautivo, dejan a su hijo, Joaquín, ¿ya? Que adivinen qué, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, Joaquín. Fue el primer barrido de la deportación. Los primeros deportados fueron ellos. Se llevó a todos ellos y dejó en su lugar al tío de Joaquín, hermano de Sedequías. Miren, les voy a decir unos nombres. Joacás, después del rey Josías vino Joacás, hijo de Josías. Después de Joacás, Joacim, hijo de Josías. Después de Joacim, Joaquín, nieto de Josías porque era hijo del rey actual. Y Sedequías, hijo de Josías. Todos los hijos de Josías dieron la espalda a Dios. Todos le dieron la espalda a Dios. Y pusieron al último de los reyes. Yo sé que el libro estaba hablando recién de los reyes. Y aquí vemos a uno de los últimos reyes que se llama Sedequías. Último rey. Fue puesto por Nabucodonosor, ¿cierto? Arbitrariamente. Hubo mucha actividad profética. Hubo harta actividad profética con Jeremías, con otros profetas, Sofonías, Habacuc, que también son libros de la Biblia. Y también había harta actividad profética de los exiliados. Porque ser exiliado es pasarla mal. Ser deportado es pasarla mal. Y por ahí también envió Dios un consuelo. Ezequiel como profeta para el consuelo. Y así Sedequías, no sé, fue un mal rey, quiso huir, le sacaron los ojos, mataron a su familia, porque eran malos los babilonios. Eran malos los babilonios. Entonces creo que podamos ver qué era lo que causó la ira de Dios. La ira de Dios la causó el pecado recurrente de Judá, del reino, del pueblo, de los reyes, de los sacerdotes, de los falsos profetas. El pecado. Igual uno podría decir la idolatría, pero no solamente fue la idolatría. Aunque nosotros podemos de alguna forma oír en nuestras vidas y decir, estoy siendo idólatra o estoy compartiendo el lugar de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos a nuestro Dios, pero también consultamos otras fuentes que no son, en el libro de Jeremías, dice que son cisternas sin agua, cisternas rotas, esas fuentes. ¿Lo estamos haciendo así o Dios es nuestro único Dios? Jesús dice, en su caminar, dijo que un hombre no puede servir a dos señores. Amén. Porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. Y por eso Dios no comparte
Ese es su primer lugar con los demás. ¿Ya? Y eso es lo que hizo enojar a Dios. Y la idolatría no es el único pecado. Uno va perdiendo sensibilidad. Y Dios nos dice en la Escritura, en constantes ocasiones, dice lo siguiente. Hubieron tratos injustos con los pobres, hubieron maltratos, hubieron sacrificios humanos. Hicieron la maldad, hicieron sincretismo. ¿Sabes lo que es sincretismo? Es combinar la única verdad que es la que muestra la Escritura con otras cosas que pueden tener apariencia de bondad, ¿cierto? Puede ser que también Dios la haya podido hablar a través de esto, pero no. Eso es sincretismo, es como mezclar las cosas buenas de otras religiones con el cristianismo o con nuestras vidas personales. Y no está bien. Todo eso nos va llevando a una insensibilidad. ¿Qué es lo que hacía que los reyes, porque no solamente los reyes, el pueblo actuara así y no escuchara la voz de los profetas? En este caso, la voz de Dios mismo, hablando a través de sus instrumentos, es esto. Es que vamos perdiendo la sensibilidad. En Efesios dice la Escritura que a uno se le va distorsionando la mente. Nuestra mente va cambiando cada vez que nosotros estamos metidos en el pecado y hundidos en el pecado. Quizás, yo no sé si lo puedan ver en ustedes, pero a mí me pasó en un tiempo que, que cuando pecaba así en mi primer amor, llegaba a la casa y me ponía a llorar, pasaba días así. Después, esos mismos pecados, 2 años después, solamente sentía el pesar, me arrepentía, iba a orar. Y quizás, no sé, 2 años después ya eso, oh sí, lo detectaba. Y después, no sé, 5 años después ya no, ya ni siquiera me afectaba, ya ni siquiera me dolía en el corazón haberle fallado a Dios como le fallaba antes. Y eso es progresivo, eso es retrogresivo. Nos va alejando de Dios, nos va haciendo perder la sensibilidad. Yo quería, para terminar, dejarle una pregunta. Que podamos pensar ahora en esto que hemos predicado, en lo que es nuestras vidas. Recordemos que Babilonia en Apocalipsis se nos presenta como el sistema de este mundo, ¿cierto? En Babilonia ellos podían pecar, porque los babilonios tenían una vida distinta y les decían a los cautivos, ustedes tienen que comportarse como nosotros, ustedes tienen que comer la comida que comemos nosotros, ustedes tienen que postrarse ante las estatuas que ponemos nosotros. Eso decían. Y ahí uno también ve la integridad de algunos. Podemos ver que Dios es fiel siempre. Cantábamos, habían 2 canciones muy geniales hoy día en la alabanza, que la primera decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Porque podemos ver eso, y yo creo que usted sí lo sintió, y yo lo sentí, y lo creemos, ¿verdad? De que su fidelidad sigue persiguiéndonos. En 2 de Timoteo, creo que, no recuerdo, el 2:13 dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él continúa siendo fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Siempre va a ser fiel, aunque nosotros seamos infieles, ¿cierto? Y vemos que Él les dijo, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. ¿Para qué era el juicio? Ya lo vimos en el oráculo. Era para que de verdad tomaran conciencia. ¿Y qué pasó después de cuando vino Nabucodonosor y los saqueó? Dios seguía acompañándolos. Por eso vemos hombres tan íntegros, y ahí resaltó, después de que el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vemos hombres como Daniel, como los amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, íntegros, íntegros hasta el nivel de decir, doy mi vida por mi integridad. Yo no me voy a postrar ante otros dioses. Y también vemos a otros profetas como Ezequiel que les daba ánimo. Ellos decían,
Ellos decían, ante los ríos de Babilonia, decían que ellos querían volver. Ahí se veía nuevamente que de alguna forma les sirvió esto, les sirvió el dolor. Cuesta llegar a eso porque Dios nos está advirtiendo. Pero si no pasa nada, viene el dolor y eso los hizo pensar. Ellos decían, junto a los ríos de Babilonia, hay una canción de una banda Bonnie M, no sé cómo se llama. Los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia. Y también un salmo que dice que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que somos. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones grandes cosas, hizo el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. No es una canción en verdad. Pero esta canción es sacada del salmo, de un salmo. ¿Ya? Es por eso, porque con Ezequiel vemos cómo hay una restauración. Entonces, Dios siempre, esto quiero dejarlo que esto se lo lleven para la casa. Dios siempre es fiel. Aun cuando pasemos por el dolor, Dios siempre es fiel. Nos advirtió, pero bueno, ¿qué remedio? Llegó el problema, llegó la dificultad. Y ahora en la dificultad, Dios sigue siendo fiel, porque nos va enseñando sobre esa dificultad. Amén. Entonces, lo que yo les quería dejar es una pregunta, que la puedan responder en sus propios corazones. ¿Qué es lo que Dios me ha estado hablando? El Brian predicaba acerca de arrepentirse, de tener obediencia. ¿Qué es lo que Dios me ha estado hablando? ¿Qué me ha estado diciendo constantemente en el último tiempo? Eso no está bien. ¿Qué es? ¿Cuál es esa traba? ¿Cuál es ese pecado? El pecado recurrente de Israel fue la idolatría. ¿Cuál es el mal? Muchos le llaman, yo lo he escuchado en los púlpitos y no me gusta. Le llaman, ¿cuál es tu pecado favorito? Yo lo identifico y no es mi pecado favorito. Es mi peor enemigo. Es mi peor enemigo ese pecado que tengo. Lo odio mucho. Que le dejo esta pregunta. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? Amado Padre, en el nombre